El mayor desafío que enfrentan los hombres hoy en día no es el dinero, no es el éxito profesional, no es la disciplina ni la ambición ni ninguna de las cosas que la cultura popular sugiere que son los grandes obstáculos masculinos. El mayor desafío que enfrentan los hombres hoy en día, el que produce más frustración silenciosa, más inseguridad disfrazada de indiferencia y más oportunidades perdidas que nunca se vuelven a recuperar, es comprender a las mujeres. No de manera abstracta ni teórica. De manera práctica y cotidiana. En los momentos concretos donde hay una mujer frente a ti, y algo está ocurriendo entre los dos y tú no sabes con certeza qué es lo que está ocurriendo ni qué significa ni qué deberías hacer con esa información. Muchos hombres trabajan con una disciplina genuina durante años para construir vidas estables, para desarrollar habilidades reales, para perseguir ambiciones que tienen valor. Muchos hombres se esfuerzan en ser la versión más completa de sí mismos, en crecer, en mejorar, en convertirse en alguien con quien valga la pena estar. Y luego, cuando están frente a una mujer que les interesa, cuando hay la posibilidad real de una conexión, se quedan completamente paralizados por la incertidumbre. Confunden la amabilidad con interés romántico y actúan desde esa confusión de maneras que cierran la puerta que pensaban que estaba abierta. O al revés, perciben indiferencia donde en realidad hay un interés real pero cuidadosamente velado, y se alejan de algo que podría haber sido significativo porque no supieron leer lo que estaba frente a ellos. El resultado de esa incapacidad de lectura no es simplemente la pérdida de una oportunidad específica. Es algo que se acumula en el tiempo de maneras que afectan la confianza, la manera en que el hombre se relaciona con las mujeres en general y la historia que se cuenta a sí mismo sobre lo que es posible para él en el terreno de las relaciones. La frustración crónica de no entender, la inseguridad que viene de no poder confiar en la propia percepción, el desamor que se instala cuando uno siente que hay un idioma que todos los demás parecen hablar con fluidez y que tú no has podido descifrar. Todo eso tiene consecuencias reales sobre la calidad de la vida relacional de un hombre. Y aquí está la clave que lo cambia todo, la que transforma completamente el marco desde el que se puede entender el comportamiento femenino cuando hay atracción. Las mujeres sí muestran interés. Lo muestran de manera consistente y con una frecuencia que la mayoría de los hombres subestimaría. Pero casi nunca lo hacen con palabras directas. Raramente dicen me gustas de manera explícita en las etapas tempranas de una conexión. No porque sean incapaces de hacerlo ni porque estén jugando juegos deliberados. Sino porque la manera en que el cerebro femenino comunica el interés romántico opera principalmente a través de canales no verbales, a través de gestos sutiles, a través de la energía que proyecta en tu presencia, a través de movimientos corporales que suceden por debajo del nivel de la elección consciente, y a través del ritmo y la textura de las interacciones, de cómo se acerca o se aleja, de cómo responde a lo que haces, de cómo cambia en tu presencia en comparación con cómo es con cualquier otra persona. Cuando aprendes a leer ese lenguaje no verbal, cuando empiezas a reconocer los mensajes que están siendo enviados en esos canales que no son verbales, algo fundamental cambia en cómo te relacionas con las mujeres. Dejas de adivinar. Dejas de interpretar cada señal desde la inseguridad y el deseo de que signifique lo que quieres que signifique, o desde el miedo y la tendencia a minimizar lo que puede estar ocurriendo para no arriesgarte a una decepción. Empiezas a leer lo que realmente está ahí. Y cuando lees lo que realmente está ahí, puedes responder de manera apropiada, puedes actuar desde la claridad en lugar de desde la confusión. Puedes conectar de verdad porque estás realmente presente con lo que está ocurriendo en lugar de estar atrapado en tus propias interpretaciones. Hoy voy a compartirte 7 cosas específicas que una mujer hace cuando está contigo y que no son amabilidad casual ni comportamiento genérico que dirige hacia todo el mundo por igual. Son señales concretas y bien documentadas de atracción emocional, física y energética. Cada una de estas señales tiene una base en la psicología del comportamiento no verbal y en la neurociencia de la atracción. Y para cada una voy a explicarte no solo qué es lo que estás viendo sino por qué ocurre, qué está comunicando de manera específica y cómo deberías responder para que ese momento genere conexión en lugar de cerrarse. La primera señal es el contacto físico, y voy a empezar por aquí porque es posiblemente la señal más directa y al mismo tiempo la más frecuentemente malinterpretada o ignorada. El contacto físico es el lenguaje más honesto del deseo, el canal de comunicación que opera con menos mediación consciente que cualquier otro. Los seres humanos protegemos nuestro espacio personal de manera instintiva.
Tenemos límites físicos que mantenemos con la mayoría de las personas con quienes interactuamos. Límites que son el resultado de millones de años de evolución que nos enseñaron que la proximidad física implica vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad tiene que ser justificada por la confianza o el interés. Cuando surge la atracción genuina, esos límites no desaparecen de manera abrupta. Se disuelven de manera gradual, de una manera que es orgánica y que frecuentemente ocurre por debajo del nivel de la conciencia de la persona que lo hace. Si una mujer se siente atraída por ti, su cuerpo comenzará a buscar cercanía física de manera espontánea. No de manera planeada. No como resultado de una decisión que tomó antes de verse contigo, sino como la expresión natural de algo que está ocurriendo en su sistema nervioso en respuesta a tu presencia. Puede manifestarse de muchas maneras diferentes que varían en intensidad y en el mensaje específico que llevan. Quizás su mano roza la tuya de manera que podría parecer accidental pero que se sostiene un instante más de lo que la casualidad requeriría. Quizás su hombro se mantiene en contacto con el tuyo aunque haya espacio de sobra para que se aparte. Quizás cuando ríe de algo que dijiste, su mano va a tu brazo de manera completamente natural, como si ese gesto fuera la expresión física más inmediata de lo que estás sintiendo en ese momento. Quizás te da un empujón suave y juguetón, uno de esos gestos que en su superficie parece ligero pero que implica exactamente el tipo de familiaridad física que uno solo se permite con personas hacia quienes siente algo. Ninguno de estos gestos es una coincidencia. Cada uno de ellos es una pequeña señal que comunica algo específico. Me siento cómoda contigo, me siento segura en tu proximidad física, hay algo en estar cerca de ti físicamente que me resulta agradable y al que mi cuerpo tiende de manera natural. El contacto físico, especialmente el contacto físico iniciado de manera espontánea, implica vulnerabilidad real. Nadie se abre al contacto físico con alguien que le produce indiferencia o incomodidad. El cuerpo simplemente no va en esa dirección cuando no hay atracción. Si su rodilla roza la tuya y no se aparta, si su cuerpo continúa inclinándose hacia ti en lugar de mantener o aumentar la distancia, si hay un patrón de acercamiento físico gradual que se sostiene a lo largo del tiempo que pasan juntos, cada uno de esos elementos es una señal de comodidad, de entrega gradual y de deseo real. La investigadora de comportamiento no verbal Vanessa Van Edwards documentó en sus estudios con Signs of People que el tacto es uno de los indicadores más confiables de atracción genuina, porque es también el más difícil de falsificar de manera sostenida. Una persona puede controlar sus palabras, puede controlar su expresión facial en cierta medida, puede elegir qué dice y cómo lo dice. Pero el comportamiento táctil espontáneo, el que surge sin premeditación en medio de una interacción natural, revela el estado emocional real con una fidelidad que los canales más conscientes no pueden igualar. Tu tarea cuando estás en esta situación, cuando notas ese acercamiento físico gradual y espontáneo, es específica y más importante de lo que puede parecer en el momento. No te precipites. No interpretes cada gesto de contacto como una señal de que debes hacer algo inmediatamente. Mantén la calma, mantén la presencia completa en el momento y respeta el ritmo que ella está marcando con esos gestos. La atracción física genuina prospera con la calma y con la seguridad, no con la presión ni con la urgencia. Cuando un hombre responde al contacto físico de una mujer con ansiedad o con exceso de entusiasmo, con movimientos que aceleran artificialmente la dinámica, produce exactamente el efecto contrario al que busca. Porque lo que ella necesita sentir para que esos gestos continúen y se profundicen es seguridad. La seguridad de que el espacio que está abriendo al acercarse físicamente es un espacio donde puede ser ella misma sin consecuencias que no controla. Tu calma en ese momento le dice exactamente eso. La segunda señal involucra los ojos, y hay razones muy específicas y bien documentadas por las que el contacto visual es uno de los primeros y más confiables indicadores de atracción. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, pero en el contexto de la atracción romántica y del interés genuino, son también la puerta de entrada al deseo. La atracción raramente comienza con las palabras. Comienza con la percepción visual. Comienza con ese momento de contacto visual que dura un segundo más de lo que el protocolo social habitual requeriría y que se siente como algo diferente, como una corriente que va de manera directa más allá de la superficie. Cuando una mujer está genuinamente interesada en un hombre, su mirada busca la de él de manera repetida y con una consistencia que no es casualidad. Observa desde la distancia cuando cree que no lo nota, mirando antes de que haya contacto directo como si quisiera tener más información sobre él antes de que la interacción se vuelva explícita.
Cuando están en conversación directa, el contacto visual se sostiene más tiempo de lo habitual, más tiempo del que sostendría con alguien hacia quien no siente nada particular. Sus pupilas se dilatan de manera involuntaria en su presencia, un fenómeno fisiológico completamente automático que ninguna persona puede controlar conscientemente y que está bien documentado como respuesta del sistema nervioso autónomo ante algo que el cerebro clasifica como atractivo o deseable. Su expresión facial se suaviza cuando habla contigo, la tensión que podría estar presente cuando interactúa con personas que le generan indiferencia o incomodidad desaparece y es reemplazada por algo más abierto, más receptivo. El Dr. Arthur Aron, investigador de la Universidad de Nueva York que estudió la conexión emocional y la atracción romántica durante décadas, documentó que el contacto visual sostenido entre dos personas puede generar sentimientos de intimidad que se desarrollan de manera notablemente rápida. Su investigación sobre lo que llamó la técnica de los 36 minutos, donde parejas desconocidas se hacían preguntas progresivamente más íntimas y sostenían contacto visual prolongado, mostró que ese contacto visual sostenido activa en el cerebro los mismos circuitos neurológicos que se asocian con la conexión emocional profunda. Lo que esto significa en el contexto de lo que estamos explorando es que cuando ella busca tu mirada repetidamente, cuando el contacto visual dura más de lo que el intercambio casual requiere, no está solo registrando información sobre ti. Está activamente construyendo la sensación de conexión que su cerebro asocia con el interés romántico. Pero aquí hay algo igualmente importante que la mayoría de los análisis sobre señales femeninas omite: tu respuesta a ese contacto visual importa tanto como la señal misma. La manera en que correspondes al contacto visual que ella busca determina si el momento se convierte en algo que se construye o si se cierra antes de desarrollarse. Desviar la mirada demasiado rápido cuando ella busca la tuya comunica inseguridad, comunica que no puedes sostener ese momento de conexión, que el contacto visual la perturba de una manera que revela ansiedad. Mirar con demasiada intensidad, con una fijeza que no tiene la naturalidad de un contacto genuino, puede producir incomodidad y el efecto opuesto al que buscas. El equilibrio que produce el mejor resultado es este: cuando sus ojos buscan los tuyos, corresponde con calma, con una presencia que no tiene urgencia, deja que una leve sonrisa surja de manera natural si el momento lo justifica, y luego aparta la mirada lentamente, no de manera abrupta como si te hubieran sorprendido haciendo algo incorrecto. Este patrón de mirar, conectar, desconectar de manera gradual crea lo que los psicólogos del comportamiento llaman tensión positiva. Establece una corriente entre los dos que mantiene el interés activo, que construye compatibilidad percibida y que genera la confianza de que hay alguien del otro lado que está presente y que responde de manera que se siente bien. La tercera señal es la risa, y necesito explicarte con la profundidad que merece porque la risa en el contexto de la atracción no es simplemente lo que parece en la superficie. Culturalmente tendemos a asociar la risa con el humor, con alguien que dijo algo gracioso y obtuvo una respuesta proporcional a la calidad de lo que dijo. Pero en el contexto de la atracción femenina, la risa funciona de una manera que va mucho más allá de esa ecuación simple. La risa es la señal más natural y más espontánea de comodidad emocional y de atracción, y su presencia o ausencia revela algo sobre el estado emocional de una persona que sus palabras raramente podrían comunicar con tanta honestidad. Las mujeres no ríen libremente con cualquier persona. No en el sentido de la risa genuina, de la que surge sin control desde un lugar real de ligereza y comodidad. Hay una risa social, una risa cortés que forma parte del protocolo de las interacciones y que cualquier persona socialmente competente puede producir independientemente de lo que siente. Y luego está la risa real, la que no requiere ningún esfuerzo porque surge sola, la que baja las defensas porque no viene de un lugar de cálculo sino de un lugar de genuina relajación. Cuando una mujer siente atracción por un hombre, la risa real aparece con una frecuencia mayor que la que justificaría el contenido objetivo de lo que él dice. Se ríe más a menudo con más libertad, de maneras que a veces parecen desproporcionadas respecto al estímulo que las produjo. Los silencios que en otras circunstancias podrían sentirse incómodos se sienten ligeros cuando está contigo. Los momentos que con otra persona podrían generar tensión, contigo producen risa en cambio. La razón de esto tiene una base neurológica bien documentada. La risa libera endorfinas, reduce el cortisol que es la hormona del estrés, y produce una sensación de bienestar que el cerebro asocia con la persona que estaba presente cuando surgió. Esto crea un vínculo entre la presencia de esa persona y la sensación de bienestar, un vínculo que opera por debajo del nivel de la elección consciente. Adicionalmente, la risa baja las defensas emocionales de una manera que ninguna otra señal puede igualar.
Una persona que está riendo está, en ese momento, emocionalmente abierta, menos protegida, más permeable a la conexión. Y ella solo va a estar en ese estado de apertura contigo si tu presencia le produce la sensación de seguridad que hace posible esa relajación. Pero hay detalles en cómo se produce esa risa que añaden información importante sobre el nivel de interés. Cuando se inclina hacia ti mientras ríe, cuando el impulso de la risa la mueve físicamente en tu dirección, eso añade a la señal el componente de acercamiento físico que describí en el punto anterior. Cuando te toca el brazo de manera espontánea mientras ríe, está combinando la señal de comodidad emocional con la de apertura al contacto físico. Cuando sigue mirándote después de que la risa se calma, cuando el contacto visual persiste en ese momento de vulnerabilidad relajada, hay algo en ese gesto que comunica un nivel de atracción más profundo que cualquiera de esas señales tomadas por separado. Lo que necesitas entender sobre tu rol en esto es que no tienes que ser extraordinariamente gracioso para producir esa risa genuina. El humor es un componente, sí, pero no es el único ni necesariamente el más importante. Lo que realmente hace posible que ella ría de esa manera libre y sin esfuerzo en tu presencia es que se sienta relajada, que se sienta segura siendo ella misma, que no haya en la interacción ninguna tensión que la obligue a estar en guardia. Cuando eres alguien en cuya presencia ella puede relajarse completamente, la risa viene sola. Tu trabajo no es hacer chistes. Tu trabajo es crear el tipo de atmósfera donde ella pueda estar completamente presente sin necesidad de protegerse. La cuarta señal es el reflejo, y esta es posiblemente la señal más fascinante desde el punto de vista de la neurociencia porque ocurre de manera completamente automática, sin ninguna mediación consciente, como expresión directa de lo que está pasando en el cerebro cuando dos personas sienten una conexión genuina. El reflejo, que en la investigación científica se denomina mirroring o comportamiento de imitación, es el fenómeno por el cual las personas que sienten afinidad o conexión tienden a imitar de manera inconsciente los gestos, las posturas, el ritmo del habla y los movimientos de la persona con quien están interactuando. La base neurológica de este fenómeno está en las neuronas espejo, que fueron descubiertas por el investigador italiano Giacomo Rizzolatti en la década de los 90 y cuyo estudio ha transformado la manera en que entendemos la empatía, la imitación y la conexión social. Las neuronas espejo son células nerviosas que se activan tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa a otra persona realizando la misma acción. Su función evolutiva está relacionada con el aprendizaje social y con la empatía, con la capacidad de comprender lo que otra persona está haciendo o sintiendo al nivel más inmediato posible. Y en el contexto de la atracción y la conexión interpersonal, se manifiestan en ese comportamiento de imitación inconsciente que las personas muestran cuando se sienten genuinamente conectadas con alguien. Lo que esto significa en términos de lo que puedes observar es específico y concreto. Si te inclinas hacia adelante durante la conversación, ella tiende a inclinarse también. Si hablas a un ritmo más lento y deliberado, su ritmo del habla tiende a adaptarse al tuyo. Si sonríes, su cara responde con una sonrisa que surge de manera casi automática. Si tomas tu copa de una manera particular, su mano a menudo adopta un gesto similar aunque no haya ninguna razón lógica para que lo haga. Estos comportamientos de imitación ocurren en el nivel de los gestos más pequeños, de las posturas más sutiles, de los ritmos más imperceptibles de la interacción. Y precisamente porque son tan pequeños y tan inconscientes, son también de los indicadores más confiables de que hay algo real ocurriendo en el plano de la conexión. La investigadora Amy Cuddy, de la Universidad de Harvard, documentó en su trabajo sobre postura y poder que el comportamiento postural entre personas que interactúan revela información sobre la dinámica emocional entre ellas que los canales verbales frecuentemente ocultan o distorsionan. Una persona que no siente conexión o interés mantiene su lenguaje corporal relativamente cerrado e independiente del de la otra persona. Su cuerpo permanece en su propia órbita, sin sincronizarse con los movimientos del otro. Pero cuando hay conexión genuina, cuando hay algo que atrae a las dos personas la una hacia la otra, los cuerpos empiezan a moverse de manera sincronizada de maneras que ninguno de los dos ha elegido conscientemente. Hay algo más en esta cuarta señal que es igualmente importante y que tiene que ver con lo que ocurre en la dirección contraria, lo que tu energía y tu estado interno comunica a través de ese mismo mecanismo de reflejo. Si estás nervioso, si hay ansiedad en tu estado interno que se manifiesta en tensión corporal, en movimientos que no fluyen con naturalidad, en un ritmo que está acelerado o que es irregular, su sistema nervioso va a registrar esa información a través del mismo mecanismo de las neuronas espejo. Y lo que registrará producirá en ella una respuesta de tensión que hará que la interacción se sienta más difícil de lo que debería.
Si en cambio estás tranquilo, si hay una calma genuina en tu manera de estar en tu cuerpo, si tu ritmo es pausado y seguro, su sistema nervioso registra eso también. Y lo que registra en ese caso produce en ella una respuesta de relajación que hace que la interacción fluya de manera completamente diferente. Esto no es una técnica de manipulación. Es la comprensión de un mecanismo neurológico real que opera de manera automática en toda interacción humana. Y entenderlo te da algo valioso, la comprensión de que tu estado interno, la calidad de tu presencia, la serenidad o la ansiedad con que te presentas en una interacción, impacta directamente en el estado emocional de la mujer con quien estás. Tu calma no es solo una señal de confianza que ella lee. Es algo que se transmite a su sistema nervioso a través de los mecanismos del reflejo y que produce en ella una experiencia real de relajación y seguridad. La quinta señal es la que más frecuentemente pasa desapercibida, precisamente porque no involucra ningún gesto físico obvio ni ningún comportamiento que se destaque de manera evidente. Es la señal de la atención, de la calidad de presencia que una mujer te ofrece cuando está genuinamente interesada, de la manera en que escucha lo que dices, que es completamente diferente de cómo escucha cuando solo está siendo cortés. Cuando una mujer está atraída por alguien, su atención se reorganiza de manera profunda. Lo que esa persona dice, incluso cuando es ordinario, incluso cuando no tiene ningún contenido especialmente importante, se registra con una intensidad que no aplica a la mayoría de las conversaciones de su vida. Recuerda detalles que otras personas no recordarían. Vuelve a mencionar cosas que dijiste semanas antes en contextos donde no habría ninguna razón para que eso surgiera, salvo que lo guardó porque le importaba. Hace preguntas que revelan que ha estado pensando en lo que dijiste, que lo procesó, que tiene curiosidad sobre más. La calidad de esa atención, esa escucha que es más completa y más cuidadosa de lo que la situación objetiva requeriría, es uno de los regalos más claros que una mujer puede darte cuando siente interés genuino. Porque la atención es el recurso más limitado que tenemos. La manera en que la asignamos revela con precisión qué y quiénes tienen valor real para nosotros. Cuando ella te da esa calidad de atención, que está comunicando algo sobre el lugar que ocupas en su evaluación interna de lo que merece ese recurso limitado. Y cuando esa atención se combina con preguntas que van más allá de la cortesía, con preguntas que buscan genuinamente entender cómo piensas, cómo sientes, qué valoras, qué te mueve, estás viendo uno de los indicadores más claros de interés romántico real. Lo que esto requiere de tu parte es una reciprocidad que muchos hombres, especialmente cuando están nerviosos o ansiosos por impresionar, omiten de manera completamente involuntaria. Cuando ella te da esa atención completa, cuando escucha con esa calidad que hemos descrito, la respuesta que más profundiza la conexión no es aprovechar el espacio para hablar más sobre ti. Es corresponder con el mismo nivel de curiosidad genuina sobre ella. Es hacerle preguntas que muestren que has estado escuchando con la misma calidad con que ella escucha, que hay aspectos de ella que te generan genuina curiosidad, que no estás simplemente esperando tu turno de hablar, sino que lo que ella dice te importa y te interesa de manera real. La sexta señal involucra algo que los investigadores del comportamiento no verbal denominan orientación corporal, y que en términos más simples significa la dirección hacia la que apunta el cuerpo de una persona cuando tiene la opción de orientarse hacia múltiples direcciones. El cuerpo humano se orienta de manera automática hacia lo que le genera interés o atracción. No es una decisión consciente. Es algo que el sistema nervioso hace de manera autónoma, de la misma manera en que los girasoles siguen la dirección del sol sin que ningún proceso de decisión esté involucrado. Los pies son especialmente reveladores en este sentido, como señalaron los investigadores Joe Navarro y Marvin Carlins en su trabajo sobre comunicación no verbal. Los pies apuntan hacia donde queremos ir, hacia lo que nos atrae, hacia la persona o situación que tiene nuestro interés real. Cuando todo lo demás podría estar controlado o mediado, los pies frecuentemente revelan la verdad con una consistencia notable. Cuando estás en un grupo y ella orienta su cuerpo en tu dirección aunque esté hablando con otra persona, cuando sus pies apuntan hacia ti incluso cuando la conversación no te incluye directamente, cuando se posiciona en el espacio de maneras que acortan la distancia entre los dos aunque haya otras opciones disponibles, cada uno de esos comportamientos comunica algo sobre dónde está su atención real y hacia quién está orientado su interés. Adicionalmente, la distancia física que una persona elige mantener con otra cuando tiene la opción de elegir es uno de los indicadores más directos de su nivel de comodidad e interés. El investigador Edward Hall, en su trabajo sobre proxemia, que es el estudio del uso del espacio en las interacciones humanas, identificó zonas de distancia que las personas mantienen en diferentes tipos de relaciones.
La zona que permitimos a las personas hacia quienes sentimos atracción es significativamente más pequeña que la que mantenemos con las personas que nos resultan indiferentes. Cuando ella reduce consistentemente la distancia física entre los dos, cuando se posiciona más cerca de lo que la situación objetivamente requiere, esa reducción de la distancia no es accidental. Es la expresión espacial de una apertura emocional que todavía no ha llegado a las palabras. La séptima señal, y con esta voy a cerrar el análisis de las señales específicas, es quizás la más sofisticada de todas porque requiere que prestes atención no a un momento aislado sino a un patrón a lo largo del tiempo. Me refiero a la manera en que ella busca oportunidades para el contacto y la interacción que van más allá de lo que las circunstancias existentes justificarían. Cuando una mujer siente interés genuino por alguien, su sistema de evaluación de oportunidades cambia de manera observable. Empieza a notar las oportunidades de interacción que antes pasarían desapercibidas. Aparece en contextos donde hay probabilidad de coincidencia con una frecuencia que es difícil de atribuir a la casualidad. Encuentra razones para el contacto que en otro contexto no existirían. Responde a tus mensajes con una velocidad y una calidad de respuesta que es diferente de su patrón habitual con otras personas. Extiende las conversaciones más allá del punto donde podrían terminar de manera natural, buscando ese hilo adicional que justifique que el intercambio continúe. Este patrón de búsqueda activa de oportunidades para la interacción es importante porque, a diferencia de algunas señales individuales que podrían tener explicaciones alternativas, el patrón sostenido en el tiempo es mucho más difícil de atribuir a la coincidencia o a la cortesía. Cuando notas que hay una consistencia en el hecho de que ella aparece, que busca el contacto, que extiende las conversaciones, que encuentra los pretextos para la interacción de maneras que revelan intención aunque no sean explícitas, estás viendo algo que tiene una coherencia temporal que las señales individuales no pueden tener por sí solas. Ahora bien, hay algo que es fundamental comprender para que toda esta información sea verdaderamente útil, en lugar de ser simplemente interesante. Las señales que he descrito hoy no funcionan de manera aislada. Una sola de ellas, tomada por sí misma, puede tener múltiples explicaciones. Alguien que te toca el brazo una vez puede estar siendo simplemente expresivo. Alguien que ríe mucho puede tener una personalidad naturalmente abierta. Alguien que te mira puede simplemente estar registrando información sobre su entorno. Lo que convierte cada una de estas señales en evidencia confiable de interés genuino es cuando aparecen juntas, cuando se refuerzan mutuamente, cuando forman un patrón consistente que no tiene una explicación alternativa más sencilla que la de que hay algo real ocurriendo. Y hay algo igualmente importante sobre cómo responder cuando reconoces estas señales. La respuesta correcta no es la que la ansiedad sugiere, que es la de actuar rápidamente antes de que el momento se cierre, antes de que la oportunidad desaparezca. La respuesta correcta es la que produce la continuación y la profundización de lo que está ocurriendo, que es exactamente lo contrario a la urgencia. Es la calma. Es la presencia completa en el momento sin ser arrastrado por el resultado. Es la capacidad de estar ahí, de corresponder con la misma apertura que ella está mostrando, sin acelerar el ritmo de manera artificial ni responder con una intensidad que la haga sentir que abrió algo que no puede controlar. Porque lo que ella está evaluando con cada una de estas señales, aunque no sea un proceso consciente de su parte, es un espacio donde puedo abrirme sin que eso produzca consecuencias que no controlo. ¿Es un hombre que puede recibir lo que estoy mostrando sin que se desestabilice o sin que lo convierta en algo que me produce incomodidad? ¿Hay aquí seguridad suficiente para que lo que está empezando pueda desarrollarse de manera natural? Tu calma, tu presencia, tu capacidad de estar en ese momento sin ser consumido por la ansiedad sobre qué significa o hacia dónde va, es la respuesta más poderosa que puedes dar a cada una de esas señales. Es la que le dice a su sistema nervioso que sí, que este es un espacio seguro que puede continuar. El lenguaje no verbal de la atracción femenina no es un misterio inaccesible. Es un sistema de comunicación que opera con una lógica muy clara una vez que conoces los principios que lo organizan. Y esos principios en su esencia más simple se reducen a esto: el cuerpo humano comunica con honestidad lo que la mente a veces prefiere no decir en voz alta. El contacto físico espontáneo, la calidad del contacto visual, la risa genuina, el comportamiento de reflejo, la atención completa, la orientación corporal y el patrón de búsqueda activa de oportunidades de interacción son todos mensajes que están siendo enviados a través de ese canal honesto que no requiere palabras y que de hecho muchas veces dice más de lo que las palabras podrían decir. Cuando aprendes a leer ese canal con la comprensión de lo que cada señal significa y por qué ocurre,
dejas de estar en el territorio de la adivinanza. Entras al territorio de la lectura real. Y cuando lees lo que realmente está ahí, cuando puedes responder desde la claridad en lugar de desde la confusión, algo cambia fundamentalmente en la calidad de tus conexiones. No porque hayas aprendido técnicas, sino porque has desarrollado la capacidad de estar genuinamente presente con lo que está ocurriendo, de verlo con claridad y de responder de una manera que lo honra en lugar de ignorarlo o malinterpretarlo. Y esa presencia, esa capacidad de estar completamente ahí con lo que es real, es en sí misma una de las cosas más atractivas que un hombre puede ofrecer. Hay una última cosa que quiero dejar clara antes de cerrar, porque sería irresponsable no mencionarla en este contexto. El conocimiento de estas señales no es un manual para obtener lo que quieres de una mujer ignorando lo que ella realmente quiere. Es un mapa para entender lo que está ocurriendo en una interacción con suficiente claridad como para poder responder de manera apropiada y honesta. La diferencia entre usar este conocimiento como herramienta de conexión genuina y usarlo como herramienta de manipulación está en la intención con que lo aplicas. Si lo usas para leer con más claridad y para responder con más presencia y más autenticidad, para crear el tipo de interacción donde ambas personas pueden ser genuinamente ellas mismas y donde la conexión puede desarrollarse de manera orgánica, entonces estás usando este conocimiento de la manera que produce los mejores resultados tanto para ti como para ella. Si en cambio lo usas para calcular respuestas que produzcan un resultado específico independientemente de si hay algo real de tu parte, si lo usas como técnica desconectada de la autenticidad, el resultado no será el que buscas porque el mismo sistema de lectura no verbal que estamos describiendo opera también en la otra dirección. Ella lee en tu comportamiento los mismos tipos de señales que estamos analizando hoy. Y las señales de inautenticidad, de esfuerzo calculado, de brecha entre lo que se proyecta y lo que hay realmente detrás, llegan con una claridad que hace que todo lo demás pierda su efecto. La conexión real, la que dura y la que tiene valor, siempre comienza desde un lugar de autenticidad de ambos lados. Y tu parte en esa ecuación, lo que puedes cultivar y desarrollar para que las conexiones que tienes sean más ricas y más reales, no es el dominio de técnicas sino el desarrollo de la presencia genuina. La capacidad de estar completamente ahí, de leer lo que está realmente ocurriendo, de responder desde un lugar de calma y de seguridad, de crear el tipo de atmósfera donde la otra persona puede ser completamente ella misma. Eso es lo que hace que las señales que hemos explorado hoy se conviertan en el comienzo de algo que vale la pena.